Decembro é por excelencia o mes das adopcións. Nestas datas elen soen ser un dos agasallos máis demandados nas cartas a Papá Noel e aos Reis Magos. Sen embargo, o feito de tratar a estes animais como un mero xoguete provoca cada ano un aumento no número de abandonos ao rematar as festas de Nadal. Para evitalo, a protectora aos palleiros decidiu suspender as adopcións dos cachorros. La gente cuando viene a adoptar obviamente no te va a decir, ay, es que se lo quiero regalar, ¿no? Obviamente esa información a lo mejor no te la comentan, pero sabes que cuando hay estas prisas en Navidad es el regalito. Y ya no deben ser nunca un regalo, pero es que por encima cuando son cosas que no son meditadas, pues al pasar el tiempo y darse cuenta de lo que acarrea tener un animal en tu familia, que es para toda la vida, y los problemas, entre comillas, que te puede dar, si no estás preparado y no lo tienes asumido, dentro de unos meses quieren traerlo de vuelta porque el perro muerde cosas, porque el perro hace pis, porque la niña le tiene miedo, y eso es lo que se quiere evitar, que siempre que se haga una adopción sea muy meditada. Os datos no número de abandonos mellora cada ano. Sen embargo, dende os palleiros creen que aínda falta moito para que a cidadanía deixe de tratar aos cans como un xoguete de usar e tirar. Ha habido menos adopciones que el año pasado, pero también es verdad que ha habido menos entradas. O sea, que se puede hablar, por lo menos en nuestro ámbito, de que está habiendo menos abandonos, pero bueno, también ha habido un poco menos de adopciones. Pues el año pasado igual hubo 250 y este año andamos rondando las 200 adopciones, todo así muy aproximado, pero también el año pasado hubo bastantes más abandonos que este, o por lo menos más entradas aquí en la protectora. As adopcións dos cachorros suspéndense nestas datas, pero nesta protectora hai tamén moitos adultos que buscan unha familia. Intentamos que ese estigma de que un cachorro puede ser un regalito, eso desaparezca. Y entonces, bueno, nos parece la manera más adecuada, que los niños vengan a la protectora, que conozcan cómo se trabaja, el problema del abandono, que aprendan a cuidarlo, que aprendan la responsabilidad que le va a acarrear tenerlo. Y cuando eso es así, eso es maravilloso, ahí ya se adopta y todo va genial. Actualmente esta protectora ten ao seu cargo uns 130 cans, cachorros e adultos que buscan un fogar no que se poidan quedar de maneira indefinida.